Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Un feliz sábado tengan cada uno de los hermanos presentes. También los hermanitos que están por el Zoom, que casi siempre se me olvida que están ahí conectados. Por mucho tiempo decía, ¿cuándo será el día que vamos a tener los predicadores acá un micro inalámbrico? No sé por qué hace tanto ruido. Pegámoslo un poquito. ¿Sí? Ahí. El grupo de La Palma tiene, ya hace mucho tiempo tiene la iglesia también del sur. Sí, bueno, en algún momento la iglesia de Santa Cruz también lo tendremos, pero esto estaba aquí hace mucho tiempo y estaba guardado. Y gracias a Dios, bueno, funciona. Estamos en 10 días de oración. Empezamos el día 10 hasta el día 20. Muy fácil de aprender la fecha. 10 hasta el 20. La iglesia a nivel mundial está orando en estos 10 días de oración y agradezco la respuesta que ha dado por lo menos las iglesias de Tenerife. El grupo de La Palma creo que se están reuniendo a las 5 de la mañana con el programa de la Unión. La iglesia del sur tiene un programa como que tiene esta iglesia cada noche. Compraron un Zoom, o sea, tener su propia cuenta de Zoom, que no la tenían hasta aquí. Y es impresionante cuántos hermanos se están conectando cada noche, no solo en el sur, sino también aquí en Santa Cruz. Y también los hermanos del grupo del norte se conectan con esta iglesia, la iglesia madre, para participar de esta programación. Agradezco al Ministerio de Oración y Ministerios Personales de esta iglesia por esta organización y por la respuesta de la iglesia. ¿Qué me gustaría? Que cuando se mande a orar, los hermanos estén más dispuestos a hacerlo. Les cuesta mucho. No sé si es que no están adaptados. Yo recuerdo que cuando participaba en los programas aquí del Zoom, cuando la pandemia, que me mandaban a orar los líderes con tiempo, me decían, pastor, usted va a orar por estos puntos, y me lo escribían en el WhatsApp. No sé si es que están adaptados a eso. Sé que a algunos les cuesta orar en público. Todo es cuestión de adaptación. Y yo siempre le digo a los hermanos que les cuesta esto, yo le digo, por favor, concéntrate no en el que te está escuchando, sino quién te está escuchando, que es Dios. Y nosotros no oramos a los hermanos, oramos a Dios. Y es un privilegio para nosotros orar. Porque de la forma que más cerca estamos de Dios y de su trono, es cuando nos arrodillamos a orar a Dios. Me siento feliz de estar este segundo sábado de este año 2024 que va muy veloz, día 13 de enero, hermano. Increíble cómo pasa el tiempo y cada vez nos ponemos más viejos, ¿verdad? Mi padre cumple ahora el día 16, 84 años, 16 de este mes, y mi mamá cumple 72, el día 26 de este mes. Vamos a orar para que Dios nos ayude, bueno, en el estudio de su palabra. Antes, ya va a empezar a grabar, porque me gusta saludar a los de las redes que están ahí esperando. ¿Ya estás grabando? Bueno, quiero saludar a los hermanos que están conectados. Nos siguen muchos hermanos de diferentes partes del mundo y esperan la conexión para juntos estudiar la palabra. Así que Dios les bendiga, Dios te bendiga donde quiera que estés. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Eterno Dios, queremos abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Gracias porque tu iglesia está respondiendo a este llamado, el llamado de la oración. Sentimos esa necesidad, Señor, la necesidad de estar en comunión contigo. Sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que no somos nada. Pero gracias porque nos has dejado este canal que es la oración. Porque nos has dejado tu palabra, que a través de ella podemos escuchar tu voz. Dirígenos en el estudio del mismo en esta hora. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy estamos el día 4 de estos 10 días de oración. Se me ha pedido, bueno, que tenga el tema para este día. Y el tema
que me ha tocado desempeñarnos un tema que se habla mucho. Y ya sé que cuando se leyó el pasaje bíblico, ya muchos saben de qué trata el tema. En cierta ocasión, un miembro de iglesia abordó a un líder de iglesia con esta pregunta: se nos ha mandado a orar, se nos ha pedido que demos, está muy claro en la Biblia, debemos dar, debemos compartir con los necesitados, debemos orar, pero muéstrame con la Biblia un texto bíblico que hable del ayuno, que me dice que debo ayunar. Y esta persona le dijo a este líder: reconozco que la iglesia primitiva oraba, pero no porque se le mandó a orar. Ahora, entendemos el tema de la oración. Entendemos que la oración es una necesidad. Entendemos que Dios nos manda a compartir. Y la norma de juicio final tiene que ver: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dice el Señor, a mí lo hiciste. Tiene que ver con el dar. Pero ¿por qué no entendemos el tema del ayuno? En este capítulo 6, el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, Jesús tuvo su primer sermón, el sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte. Y aquí podemos encontrar las lecciones más directas que podemos encontrar en la palabra de Dios sobre el dar, orar y ayunar. Los cristianos debemos evitar hacer alarde de nuestros actos de culto, hermanos, y de caridad. Y vemos que el Señor expone en este capítulo 3 ejemplos. El primero, actos caritativos, los versículos del 1 al 4, el capítulo 6. La oración. Oramos, y hay muchos que les gusta orar y lo hacen para que algunos los vean. Lo encontramos de los versículos 5 al 8 y el ayuno, los versículos 16 hasta el 18. Ahora, cuando vamos a los versículos 1 al 4 de este capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya han recibido su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hay una palabra que aparece reiteradamente en este capítulo, que es hipócrita. La palabra griega para hipócrita, este verbo significa fingir, disimular. Y hay personas que les gusta dar, les gusta hacer, pero no lo hacen por amor a la causa, no lo hacen por amor a Dios, lo hacen para ser reconocidos de los hombres. Y quiero hablarle en esta hora, ¿no?, a la iglesia en pleno, pero también a aquellos que han sido llamados a ser líderes en este año 2024-2025. Lo que hagamos, hagámoslo para Dios y no para los hombres, como dice la Escritura. Hagámoslo de corazón, por amor a Jesús, por amor a su causa, a su obra en esta tierra, no para ser alabado. Si damos una ofrenda, y sé que muchos han ofrendado para esta ofrenda pro templo, y le hemos agradecido, hemos visto la bondad de los hermanos durante 4 meses, ¿no? De septiembre, octubre, sí, 4 meses, hasta diciembre. Sobreabundó la bondad de nuestros hermanos. Pero lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Si usted mete la mano en el bolsillo y echa un billete y le dolió lo que hizo, para el Señor eso no cuenta. El Señor ama al dador alegre, dice la Biblia. Así que lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor y no para los hombres. Recordemos la viuda, ¿verdad? Aquella viuda pobre echó 2 blanquitas, 2 céntimos
Y allí estaban los ricos echando los sacos de dinero, lo que sobraba, y Jesús dijo, esta pobre viuda ha dado más que todos, porque ha dado todo lo que tenía de corazón. Y eso es lo que Jesús quiere, que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, para Él. Y entonces el Señor nos va a bendecir. La bendición de Jehová es la que enriquece. Ahora, dice Jesús en los versículos 5 al 6, cuando ores, no sé por qué suena tanto esto, Peter, si no lo quitamos y cogemos otro. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabe? Esta frase aparece muchas veces, repetida, lo mismo para dar, que para orar, que para ayunar. Si lo que haces lo hace para los hombres, ya dice Jesús que tiene tu recompensa. Pero si lo que haces lo haces de corazón, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y yo meditaba en este pasaje y yo decía, bueno, señores, que los hermanos hay que mandarlos a orar y cuesta mandarlos a orar. Ya ese hábito, Braulio, de orar, los hermanos que llegaban temprano a la iglesia y se ponían a leer la Biblia, se arrodillaban a orar, eso se ha perdido. Eso no se ve. Pero en los tiempos de Jesús, sí había eso. Los fariseos se ponían en las esquinas de las calles a orar. En las sinagogas a orar. Para ser reconocido. ¡Ay, qué espiritual! Pero quizás hoy no lo hacemos de esta manera, pero lo hacemos de otras, ¿no? Nos creemos muy espirituales, muy consagrados, y siempre que yo veo a una persona que se cree más espiritual que otra persona, yo digo, qué mal está. Ahora, Jesús nos enseñó cómo debemos orar. Jesús oraba frecuentemente. Jesús pasaba noches, madrugadas enteras orando, porque Jesús no dependía de sus poderes divinos. ¿Dependía de qué? De el Padre y del poder del Espíritu Santo. Y Jesús dedicaba tiempo a la oración, pero abandonaba la ciudad, la multitud, y se iba a un lugar aparte para orar. Para estar a solas con el Padre, para estar en comunión, para que nada interrumpiera. Ahora, la Biblia dice que la oración más provechosa para el alma, ¿cuál es? ¿Cuál es? Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Aquí está la respuesta. ¿Qué dice el versículo 6? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Ora a quién? A tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. La oración más provechosa para nosotros, de manera personal, es esta. Que tú ores ahí en secreto, que cierres. Yo no sé cuántos tienen un rinconcito, un huerto de Getsemaní en casa, ya que no salimos quizás como Jesús, ¿no? Jesús dejaba la ciudad y se iba, ¿se imaginan en una madrugada invernal como ahora? Ahí en esa zona donde Jesús vivía en Galilea, que hace frío, Jesús abandonaba la ciudad y se iba a orar. Y yo me imagino la nieve cayendo encima de Jesús y Jesús de rodillas orando. No sé cuántos han pensado en esta escena, ¿verdad? A nosotros nos cuesta levantarnos un poquito temprano y quizás buscar nuestro rinconcito para orar a solas con Dios, ahí en la soledad, ¿verdad? Ahora, quizás me digas, bueno, pastor, me estás diciendo que la oración personal es la más importante. Sí, es la más importante, pero no quiere decir que la oración grupal no es importante y que no se debe hacer. Lo que se está diciendo es que la oración personal para mí es la más provechosa,
Pero la oración grupal tiene un gran poder. Y Jesús dice que cuando dos oran, así dice la Escritura, capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos se ponen de acuerdo en la tierra para orar acerca de ¿qué? De cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor manifiesta un poder especial cuando su iglesia, cuando dos o tres se unen para orar. Y estos 10 días de oración, hermanos, la iglesia está unida en oración, mundialmente, no solo nacionalmente, mundialmente. Estamos como los discípulos en el Pentecostés, buscando la unción de su Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Esa es nuestra gran necesidad como iglesia. Ahora, por eso es que cuando concluyan estos 5 y ya están las tarjeticas, cada persona ora por 5. Pero ya la iglesia se está organizando por amigos de oración, parejas de oración. Sí, es importante la oración grupal, de 2 en 2. El Señor lo dice que también es importante y que el Señor envía un poder especial. Pero no lo olviden, si tú quieres hacerte, que eres muy espiritual y comienzas a orar en las esquinas, ¿qué dice el Señor? Ya tienes tu paga. No lo hagas como los hipócritas, como los que fingen ser muy espirituales. Tú quieres consagrarte a Dios, busca la soledad, busca la intimidad con Dios y Dios que te ve en secreto te va a recompensar en público. Ahora, entramos ahora en el tema de hoy. Cuando ayunes, los versículos 16 al 18, el texto base de la reflexión de hoy, dice, cuando ayunes no seas como los, dice mi versión, austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Una vez más, se repite la frase. Tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Ahora, debemos ayunar con un espíritu correcto. Les decía que no tenemos problema con el tema de orar, con el tema de dar. Lo entendemos. Pero algunos dicen, como este hermano que le dijo a este líder de iglesia, bueno, la Biblia específicamente no me manda a ayunar. Y si vamos al Antiguo Testamento, solamente había un día de ayuno nacional obligatorio, el día de la expiación. Pero la Biblia está repleta de pasajes donde los grandes hombres de Dios oraban y ayunaban. Los grandes hombres de Dios de la Reforma del siglo XVI, siglo XVII, XVIII, XIX, eran hombres que oraban y ayunaban. Ahora les voy a citar algunos. Ahora Jesús nos instruye específicamente a no ayunar para ser visto por los hombres, como los hipócritas, que demudan su rostro tratando de ganar la simpatía de los demás. Debemos ayunar, hermanos, con el espíritu correcto. Así como oramos y damos, debemos ayunar con un espíritu humilde y un corazón recto delante de Dios. Cuando ayunamos, oramos, hermanos, y damos correctamente, Jesús promete que nos va a recompensar públicamente. Son palabras de Él. El Señor, hermano, dio a sus discípulos instrucciones acerca del dar, orar y ayunar en este capítulo 6 en su sermón del monte. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no comprendemos la enseñanza de Jesús sobre este tema de el ayunar? Si Jesús aquí lo mismo habló para dar, orar y ayunar de una manera clara. Ahora, observé estas palabras que Jesús nos da aquí en estos pasajes. Jesús empleó intencionalmente una construcción paralela, que podemos decir idéntica en estos versículos. Para el dar, ayunar y orar.
Observemos las palabras que él escogió en los siguientes versículos. Vamos al versículo 2 de este capítulo. Mira cómo dice Jesús. Cuando pues des limosna. Ahora el versículo 5 de este capítulo 6. Y cuando ores, la palabra cuando, y cuando ores, versículo 16 de este capítulo 6. Dice, y cuando ayunes. Ahora, esta palabra, cuando, es una palabra clave. Y nos está hablando de qué? De tiempos idénticos. Y Jesús podía haber usado, por ejemplo, sí, la palabra sí, pero sin embargo usa la palabra cuando. ¿Y por qué Jesús usa la palabra cuando? El Señor supuso que los oyentes practicaban cada uno de estas tres disciplinas. Él quería darles una enseñanza correctiva de cómo se debe efectuar el orar, el dar y el ayunar, que debe ser con un espíritu correcto. Ahora, ¿por qué la iglesia ha reconocido el dar y el ayunar como importantes, mientras que no el ayunar? ¿Por qué cuestiona el tema del ayuno? Varias razones. Una de ellas es que el ayuno cayó, podemos decir, durante la Edad Media en abuso. Los fariseos practicaban el ayuno como un símbolo de orgullo espiritual. Y por eso es que Jesús los está reprendiendo aquí. Y en la Edad Media este tema cogió, podemos decir, de nuevo, popularidad. Y en la Edad Media podemos ver rostros demacrados, personas que parecían cadáveres. Y estas personas con estos rostros demacrados y que parecían cadáveres, se les tenían como personas espirituales. ¿Por qué? Porque pasaban muchos días orando y ayunando. La práctica del ayuno fue favorita entre los monjes. También otra de las razones es el descuido en este tema. Muchos hermanos no conocen el verdadero significado de este tema. Inclusive líderes de iglesia. Cuando nadie sabe hacer algo, no lo hace. Lo cierto es que esta ignorancia, hermano, está a nivel no solo de miembros de iglesia, sino hay muchos líderes que desconocen este tema. Y un cierto joven que estaba terminando sus estudios de teología hizo una tesis para concluir ya sus estudios de teología con este título. ¿Cree usted que el ayuno le ayudará al desarrollo de su vida espiritual? Y este estudio lo hizo con unos 300 líderes de iglesia. Y la sorpresa, ¿cuál fue? 5 personas dijeron, sí, contribuye, ayuda a mi crecimiento espiritual. 38 o 32 dijeron, no. Inclusive uno dijo, no, no, no. 83 contestaron, algunos, quizás, es posible, no estoy seguro, necesito pensar más acerca de esto. Y esta encuesta indica cuán poco sabemos o cuán poco sabe el pueblo de Dios sobre este tema. Yo pregunto, ¿alguna persona de los presentes ha ayunado alguna vez? Pocas, hermano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe? Cuando era un niño, se hablaba mucho de este tema. Y por mucho tiempo yo tengo un estudio, una charla acerca del ayuno, de los diferentes tipos de ayunos que hay. Por mucho tiempo yo creí, era un niño que crecí en la iglesia, que el ayuno era un ayuno total, solamente agua. No sé cuánto, soy nacido en el Evangelio, vivieron ese tiempo. Y recuerdo que había hermanos que ayunaban días, y entonces se les recomendaba a la iglesia, bueno, el que tiene problemas de salud, que haga un medio ayuno. Pero con el tiempo aprendí, hermanos, que el ayuno no es solo abstenerse de comer. Podemos comer cosas simples, jugos, ¿verdad? Frutas, cosas ligeras. Y por eso es que muchos hermanos no ayunan, porque no se les ha enseñado correctamente cuál es el verdadero significado del ayuno. Y lo hacemos no para que Dios reconozca ese sacrificio que estoy haciendo,
Porque si lo hago para los hombres, no sirve. Si lo hago para que Dios reconozca el sacrificio que estoy haciendo, tampoco sirve. ¿Eso es para qué? Para tener mi mente, ¿qué cosa? Libre, para estar en más comunión con Cristo, con el cielo. Y en estos 10 días de oración, hermanos, se nos está recomendando no solo ayunar, porque cuando hablamos de ayuno queremos que es solo la comida, Bartola. Ayunar de un poco de internet. De esos móviles que no nos dejan vivir constantemente los mensajes de WhatsApp. Yo tuve que quitar el Messenger. Pero los mensajes de WhatsApp, he tenido que tomar un método. Quitar el internet. Cuando estoy estudiando, quitar el internet del móvil y del ordenador. Porque el WhatsApp moderno, cuando lo tienes instalado en tu programa de la computadora, aunque tú no estés conectado con el móvil, los mensajes de WhatsApp te entran. He tenido que quitar el internet. ¿Por qué? Porque no logro concentrarme. Y entonces la tendencia es cuando un hermano me responde a querer responderle. Y recuerdo hace unos días estuve varias horas estudiando y una hermana me dijo, pastor, estaba preocupado por usted, ¿no? ¿Qué pasa? Porque cuando uno le adapta a los hermanos a responder rápido, ya los hermanos se preocupan, ¿no? Cuando el pastor no responde. Y entonces he sentido que esto me ha estado afectando. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo algo y sobre todo estás preparando un mensaje, necesitas estar concentrado, necesitas tener tu mente en comunión con el cielo. Pero si te interrumpe y a los 5 minutos, los 10 minutos te vuelven a interrumpir, es como que tienes que volver a empezar. Ahora, se nos está pidiendo, hermanos, que hagamos ayuno de la tele, que ya muchos casi no ven tele, ya con el móvil lo tienen todo, de las series, de las redes, y tengamos un tiempo de calidad con Dios. Y la reflexión, hermano, para este día es la libertad de una vida centrada en la sencillez. Libertad. ¿Cuánto queremos ser libres? Pero las redes nos tienen esclavizados. Por eso era que Jesús dejaba la multitud y se iba bien temprano a un lugar aparte donde no habían ruidos, donde nadie lo iba a molestar, para estar en comunión con el Padre. Para recibir ese bautismo del Espíritu Santo, para ser lleno del Espíritu Santo, para poder hacer los milagros que hacía, para poder enfrentar al enemigo. Tenemos muchos ejemplos, hermanos, de personas que oraban en la Biblia. Por ejemplo, estos grandes hombres de Dios como Moisés, Samuel, Elías, Ana, Daniel, David, Esdras, Nehemías, Pablo. Todos estos grandes hombres de Dios eran hombres de oración y ayuno. Muchos ejemplos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que estos hombres de Dios ayunaban y oraban. Por ejemplo, Ana era estéril y quería tener un hijo. Y Penina, la otra esposa que tenía su esposo, se burlaba de ella. Y dice el primero de Samuel, capítulo 1, versículo de 1 al 7, dice que ella fue al templo, derramó su alma Sira delante de Dios, pero estaba en ayuno, ayunando a Dios, para que Dios le concediera su pedido. Estamos un poco tristes, la Iglesia del Sur, por el hermanito que más años tiene en la Iglesia del Sur, tiene 94 años, hermano Rafael, sé que algunos le conocen. Y les pido a la Iglesia que se cuiden de esta gripe. Tenemos muchos hermanos enfermos, tanto en esta congregación como en el sur. Y lleva 2 semanas ingresado. Sí, le dieron el alta para que fuera a morir en casa. Ayer lo ungimos, hermana. De eso es lo que quería hablar. Cuando llegué, aparentemente no está tan mal.
Pero cuando los médicos mandan a un anciano que está en el hospital, y a veces lo mandan a una residencia, porque mi esposa trabaja en una residencia, es para que muera. Dicen, ya nosotros no podemos hacer nada más. Es lo que está pasando con nuestro hermano Rafael. Pero hay un pueblo orando. Y cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Tenemos otra hermana que está muy mal, nuestra hermana Miriam. Y yo le decía a Miriam, he estado preguntándole a Dios, porque Dios no hace nada a media. Hace 7 años Dios te levantó de una cama, te daban 4 horas de vida con un cáncer. Hace 7 años y ahora, después de 7 años, después que te entregaste a Cristo, que estás haciendo esta obra extraordinaria, estudiando la Biblia con 12 personas, con un grupo pequeño, ella solita lo atiende, con todos los problemas que tiene, y las personas dicen, ¿cómo es posible que esta mujer tenga ese ánimo y ese deseo de predicar el Evangelio? No sé. Y la experiencia, nosotros como familia la tenemos con mi hijo Jonathan. Dios hizo un milagro completo en Jonathan. Ahora, no sabemos por qué Dios permite las cosas. Pero nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, en el Dios de lo imposible. Y estamos preparando a Miriam para ungirla. Fui el jueves con mi esposa. Pero ayer, fuimos a ordenar, a ungir a nuestro hermano Rafael sin preparación, porque no hay tiempo. Y le dije, Rafael, Dios te puede levantar de esta cama. Dios lo puede hacer. Pero vamos a orar para que sea su voluntad. Porque la voluntad de Dios siempre es la mejor para sus hijos. Aquí tenemos esta linda familia que nos están visitando por primera vez. Joana, su esposo, sus niños. Ella perdió a su mamá. Su mamá, adventista, la educó a ella en los caminos del Señor. Y falleció hace 2 días, o ayer, Joana. Ayer. Joana y su familia están aquí. Porque su mamá le enseñó este camino. Y ella un día lo abandonó. Pero sabe que este es el camino verdadero. Porque este es el único camino que nos lleva a la eternidad. Es un camino estrecho, angosto, pero es el único que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Y Joana sabe que su mamá murió creyendo y sellada en Cristo Jesús. Estamos orando por todos los hermanos enfermos, nuestra hermana María Lamo y su esposo Adolfo. Pienso mucho en ellos. Solamente Dios es que los está sosteniendo. Tu hermana Graciela. Son muchos los hermanos enfermos. Necesitamos orar. Ese canto que se puso en las alabanzas de la oración. Tremendo. Ahora, querida iglesia, Jesús nos dice que es importante dar. Porque Él se dio a sí mismo, lo dio todo. Nos está diciendo que es importante orar porque la oración es el oxígeno. Si nosotros nos cortaran el oxígeno aquí donde estamos todos, caemos como pollitos, ¿verdad? Y la oración es el oxígeno de la vida espiritual. Pero el ayuno también es importante. ¿Por qué? Porque el ayuno nos ayuda a estar en comunión más directa con Dios. No es que Dios va a reconocer ese sacrificio. Y Dios no te está pidiendo que dejes de comer completamente. No, no es un ayuno, como se dice, total. Ahora, les cité ejemplos bíblicos, pero Jesús comenzó su ministerio ayunando y orando. 40 días. ¿Qué mayor ejemplo que el de Jesús? Yo sé que a algunos les cuesta dejar de comer, ¿verdad? A mí también me cuesta. Ahora, el ayuno bíblico, mis amados, expresa nuestro deseo de aumentar nuestra dependencia de Dios y prestar atención a las cosas espirituales. En el ayuno reconocemos que queremos
tener un espacio de calidad con Dios para dejar que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida, para estar en comunión con Él a través de su palabra. Y dice esta cita inspirada: de ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. ¿Quién es nuestro caudillo? Cristo Jesús. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y a la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, para aquellos que no pueden dejar de comer, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. ¿No dicen amén? Qué buena noticia, ¿verdad? Para aquellos que dicen, yo no puedo ayunar. ¿Hay alguno que dice que no puedo ayunar? Yo he conocido miembros que dicen, pastor, yo no puedo dejar de ayunar. Algunos por problemas de salud no pueden, pero cositas sencillas, ¿verdad? Y cuando hablamos de ayuno, no solo hemos hablado de dejar de comer, sino de todas aquellas cosas que nos impiden a estar en comunión con Dios. Estamos comenzando un nuevo año, segundo sábado de este año 2023. Tenemos un libro en blanco que hemos escrito solamente 13 páginas. Estamos a 13 de enero. Un tiempo para hacer resoluciones, para buscar a Dios, para consagrarnos. Algunos dicen, yo este año quiero caminar más cerca de Dios. Pero ¿cómo vamos a caminar cerca de Dios? No hay otra manera que buscando a Dios. Y saben, el ayuno es una de las herramientas que Dios nos ha dejado para estar más cerca de Jesús. ¿Es obligado? No, no es obligado. Pero es una herramienta más. Yo digo que en el evangelismo yo uso todas las herramientas, todas. Pero en la vida espiritual, Sebastián, debemos usar todas las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Qué es la oración? ¿Qué es el estudio de su palabra? ¿Qué es la meditación? ¿Qué es el ayuno? ¿Y qué es la testificación? Porque cuando damos, recibimos. Ahora el Señor quiere que lo que hagamos, lo hagamos para Él. No lo hagamos para los hombres. Y si lo que hacemos, y quien conoce mi corazón es Dios, lo hacemos por amor, Dios nos va a recompensar. Y en creces. Yo en esta hora quiero tener una oración especial por los líderes que han aceptado el llamado de Dios para trabajar durante este año y parte del año 2025. Al final la directora de oración va a hacer una dinámica de oración, estamos los 10 días de oración, pero yo quiero que pasen acá adelante, lo hice en el sur, lo hago cada año. Yo quiero que pasen cada líder de cada ministerio. Aquí estamos un poco pequeños, pero me gustaría que pasen. Yo quiero tener una oración de dedicación para que Dios les dé su bendición. Y que todo lo que hagamos durante este año eclesiástico sea solamente por amor a Cristo, a su obra, a su causa. Que no sea para el pastor Misael o para que los hermanos me reconozcan y me alaben y me aplaudan. Vale, vale. Aquí están los líderes que han aceptado el llamado de Dios este año. Pueden pasar aquí. Aquí cabe uno, Peter, por aquí. Por aquí. Voy a orar por ellos. Después vamos a orar por los enfermos. Hay unas dinámicas de oración. Se me ha comunicado y lo vi en el grupo, pero no sabía cuál era el motivo. Nuestro hermano Ángel, el esposo de Lali, estuvo ingresado. Regresó a casa, le hicieron pruebas, todo fue negativo, pero anoche le dio un icto y está de nuevo delicado de salud. Me decía nuestra hermana Carmen Vadillo también, bueno, yo hablé con ella, muy dedicada de salud con esta gripe, por eso le decía, tenemos que cuidarnos, usar mascarilla, al final la voy a usar. No tengo gripe, pero lo hago para cuidarme. Vamos a orar en este momento, y después pasamos a la dinámica que tiene la directora de oración y oramos también por los enfermos en el momento. Nay,
en tu dinámica oramos por los enfermos, ¿vale? Vamos a orar. Eterno Padre, te damos gracias, Señor, porque tú cuentas con nosotros. Tú has llamado a este equipo de líderes a liderar, Señor, un ministerio dentro de tu iglesia. Algunos sienten temor, algunos se sienten incapacitados, pero cuando nos sentimos incapacitados es que tú nos puedes capacitar, porque nos vaciamos. Oh Dios, rogamos también a aquellos que quizás tienen ya experiencia y cuando tenemos experiencia y conocimiento de lo que hacemos, tendemos a depender menos de ti. Pero rogamos, Señor, que aquellos que tienen menos experiencia y los que tienen más experiencia dependan todo el tiempo de ti, mi querido Señor. Sobre todas las cosas queremos que los unjas con el poder de tu Espíritu Santo. Y que todo lo que ellos hagan, Señor, sea solamente por amor a ti y a tu obra. Pedimos también, Señor, una bendición para nuestra congregación, para nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, estamos comenzando este año. No sabemos qué puede pasar, pero sí sabemos que está en tus manos. Algunos tienen temor al futuro, pero, Señor, que podamos confiar que así como has cuidado de nosotros en el pasado, nos cuidarás en el presente y también en el futuro. Que podamos depender continuamente de ti, Señor. Que podamos tener esos espacios de calidad y que podamos practicar el verdadero ayuno. No solo de alimentos, sino todas aquellas cosas que interrumpen nuestra relación estrecha e íntima contigo. Si hasta aquí, oh Dios, no hemos podido lograrlo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos para buscar esos mecanismos, para buscar esos medios, para quitarnos de encima esas cosas que nos tienen esclavizados y poder vivir de una manera sencilla, feliz, sin estrés y en tu presencia. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, queridos líderes. A ti también, querida iglesia. Que Dios me les bendiga y les guarde.